Renuncia de derechos de autor. Ninguna de las imágenes, canciones, personajes u obras utilizadas en este video me pertenecen. Créditos a sus respectivos autores. Por alguna razón, el día de hoy se sintió más largo de lo normal. Pensó la joven en sus veintitantos años, acomodando su chaqueta sobre sus hombros. El aire afuera seguía estando fresco, eso era un alivio. Le ahorraría el lamentarse por no haber traído un abrigo más grueso. Con su bolso colgando, se detuvo en el umbral de la cocina, dando una sonrisa hacia las dos mujeres que seguían enfocadas en sus tareas. Hasta mañana, dijo, recibiendo a cambio una despedida de parte de las hermanas. El sonido de la campana en la entrada sonó segundos después, indicando que se marchó. Rumiko golpeteó el cuaderno en su mano con el lápiz, dejando escapar una risa breve y casi nostálgica. Mio sigue tan llena de energía, me hace recordar a mí en mis años de universitaria. Aunque hoy estaba más animada que de costumbre. ¿Pasó algo y no me enteré? El comentario hizo que Akane, la cual estaba frente al lavavajillas, detuviera el movimiento de sus manos, manteniéndolas sumergidas en el agua tibia y espumosa. Sí, se ha esforzado mucho últimamente. Su hermano viene de visita a Japón este fin de semana. Con razón, algo me decía que hacer horas extras no había salido de la nada. La hermana mayor volvió a enfocarse en su tarea, con una sonrisa a medias. Además, yo no estaría tan segura de compararla contigo. En ese entonces odiabas trabajar. Era normal, solo quería sacarle provecho a mis ratos libres. Rumiko resopló para sí misma, volviendo a centrarse en hacer el inventario. Tiene toda una vida por delante, no debería pasársela todo el día en un empleo de medio tiempo. Nos ha ayudado mucho, a veces siento que... El sonido viniendo desde el otro extremo de la cafetería interrumpió sus palabras. La puerta había sido abierta nuevamente, y el tintineo de la campana fue el indicador más claro. ¿Mio olvidó algo y regresó para buscarlo? No, ella no era así de distraída. ¿Un cliente, quizás? Pero el letrero de cerrado ya se encontraba colgado en la entrada. Akane apartó lo que le quedaba por lavar, tomando un mantel para secarse las manos. Su mirada se cruzó con la de Yumiko, que ya había dejado el cuaderno encima de uno de los muebles. Los pasos de quien sea que estuviese en el local se adentraron más en la cafetería, extendiéndose por unos largos segundos hasta que se detuvieron en algún punto. «Hola». La mujer de ojos verdes habló en voz alta, dejando que la palabra flotara en el aire en lo que esperaba obtener alguna respuesta. Las hermanas se miraron de nuevo, y sin decir nada, caminaron juntas hacia el marco de la puerta que conectaba la cocina con el frente del local, asomándose por ahí. Akane escaneó la parte derecha de la cafetería, mientras que Yumiko hizo lo mismo hacia la izquierda. Ninguna encontró nada extraño, pero cuando sus miradas se dirigieron al centro, ambas se detuvieron para ver a ese alguien sentado ahí. Jun. Sukuna giró el cuello, permitiendo que sus ojos se encontraran con los de su madre y tía, quienes lo observaban desde detrás del mostrador. Una vez que las dos mujeres suspiraron por lo bajo, el hechicero solo pudo quedarse con una inexistente duda de por qué sonreían tan aliviadas. «Oh». Las hermanas se inclinaron hacia adelante, con los ojos bien abiertos para enfocarse en la pequeña tarjeta plástica descansando delante de ellas. ¿Las entregaban tan rápido? No recuerdo de dónde lo escuché, aunque algo me hizo pensar que tardaban un par de días en hacerlo. Supongo que lo confundí con algo diferente. Rumiko fue la primera en sujetarla, girándola entre sus dedos para admirarla en su totalidad. Me alegra mucho que lo consiguieras, pero... ¿no te lo estás tomando demasiado a la ligera? Del lado contrario de la mesa en la que los tres se hallaban sentados, Sukuna no se molestó en expresarse usando palabras, ya que estaba ocupado con algo muchísimo más importante. Lo único que salió de él, fue un corto sonido de confirmación, al mismo tiempo que terminaba el primero de los trozos recién rebanados del pastel de chocolate. ¿Qué hizo después de eso? Tomar el siguiente de inmediato, por supuesto. Akane recibió el pequeño objeto plástico cuando su hermana se lo entregó, leyendo los datos grabados ahí. El curso al que pertenecía, su fecha de nacimiento, el nombre de la academia a la que asistía. Y por último, su pulgar se deslizó tiernamente sobre el alias de héroe impreso, que no era nada más, y nada menos, que el propio nombre de su hijo. ¿Te ves bien en la foto, sin embargo? Rumiko hizo una mueca, señalando una parte específica de la tarjeta en manos de su hermana con el dedo índice. Podrías verte mucho mejor con una sonrisa. Sabemos que puedes hacerlo, así que ya no tiene sentido que finjas que no.
agregó, sonriendo ampliamente para darle un ejemplo visual a su sobrino. Vamos, solo una, por más diminuta que sea. ¿Por nosotras, sí? Hazlo, hazlo. Cuando el adolescente gruñón desvió la mirada al dar otro mordisco en el postre, posiblemente fastidiado, la mujer solamente atinó a reír. Un buen intento, tal vez un poco precipitado. La próxima sí lo conseguiría. Discúlpanos, de haberlo sabido, pudimos haber organizado algo mejor que esto. Akane dejó la tarjeta de regreso sobre la mesa, observando por un segundo la mitad restante del pastel que su hijo seguía comiendo. Además de ese postre, habían 2 tazas. La suya con té, y la de su hermana con café. El peligrosa optó por no beber nada, después de todo, el pastel que hacían aquí jamás estaba tan seco como para necesitar ser acompañado por una bebida. El nuevo semestre empieza mañana, ¿cierto? De todos modos no habríamos podido hacer mucho. ¿Qué tal si lo posponemos hasta el fin de semana? Rumiko dio un sorbo, saboreando el amargo y tan familiar sabor de la cafeína para reconfortarse. Así nos daría el tiempo de tener algo más organizado para celebrar. Michiyo lleva rato queriendo viajar para saber cómo estamos, pero nunca se dio el tiempo adecuado para que lo hagan. Esta parece la oportunidad perfecta. Eso le devolvió la sonrisa a la madre del chico con las marcas en el rostro, quien tomó un pedazo de pastel para sí misma. La última vez que vinieron de visita fue hace casi un año. Hitori y Futari. Me pregunto cuánto habrán crecido. Los dientes de Akane se cerraron al dar una mordida en la dulce y blanda textura del alimento, saboreándolo mientras la imagen de las 2 hijas de su prima aparecían en su cabeza para arrastrarla lejos de sus preocupaciones, aunque fuese por unos instantes. No pudo evitarlo, por más de que no quisiera hacerlo. Él como sacó su lengua tras terminar de dar otro sorbo a su café la delató. No pensé que de verdad ibas a comer de eso también. Él podía acabárselo solo. Bueno, ¿qué más da? Ustedes 2 siempre han sido así. Rumiko se resignó al apartar la mirada del postre que su hermana y sobrino comían, negando con la cabeza. Estar rodeada de repostería por tanto tiempo mató mi apetito hacia lo dulce. Ahora hasta lo más básico se me hace empalagoso. ¿Cómo es que no te pasa lo mismo? Ante la corta risita soltada por la mujer de cabello rosa, la cual se limpió la boca con una servilleta, la segunda bebió lo que restaba de líquido en su taza. Como sea. Terminarás matándome de orgullo algún día, ¿sabes? Bromeó al ponerse de pie, regalándole una nueva mirada contenta a su sobrino al recoger el recipiente vacío. No dejes las cosas a medias ahora que vas a mitad de camino. Todavía tienes que esperar hasta vernos aplaudiendo en tu graduación. A pesar de que la madre insistió en ser ella quien terminara de lavar lo que dejó de antes, al final fue inútil, su hermana menor se negó al alejarse y dirigirse de vuelta a la cocina. También le había faltado terminar hacer lo que restaba del inventario de hoy, así que solo haría eso último para cerrar de una buena vez. Por un muy corto periodo de tiempo, entre los 2 que compartían un color de cabello similar, solo existió ese sonido de masticar viniendo del hechicero. Hasta que fue ella quien rompió el silencio. La gente ha estado viniendo mucho más de lo usual últimamente. Algunos solo suelen preguntar por ti, y otros le dan oportunidad a probar lo que servimos. Es bueno que los del segundo grupo sean los más comunes. Comenzó, suspirando con un toque de agotamiento que casi consigue ocultar con una sonrisa ligera. Suena a una pérdida de tiempo. Comentó Sukuna sin levantar la vista, y con migajas de pastel en las comisuras de sus labios. ¿La idea de agotarte en vano te resulta así de fascinante? No es en vano. Hornear y conversar con las demás es una buena forma de pasar el día. Akane puso sus palmas alrededor de la porcelana del recipiente, sintiendo el calor proviniendo desde ahí. Si me quedase en casa sin hacer nada todo el tiempo, tampoco sería productivo. Tu tía también adora hablar con las personas, no es una queja que alguna de las 2 tengamos. Explico, observando hacia afuera a través del ventanal. Las luces de los faroles iluminaban tenuemente la calle. A diferencia de hace algunas horas, el flujo de gente se había reducido a menos personas que caminaban por aquí y por allá, metidas en sus propios asuntos. Cuando regresó su vista a su hijo, se desvió por un breve momento al ver que lo único que quedaba de lo que solía ser un postre de chocolate eran los restos de crema. Sería bueno verte por aquí más seguido. Quizás la escuela sea todo lo que esté en tu mente por algún tiempo, pero no olvides que tienes el mismo derecho que los demás a descansar. La madre jugueteó con su té al mover la taza, con una cara diferente al bajar la mirada. O si solo vinieras porque tienes hambre, incluso eso nos alegraría el día. Tal como hace un rato. No creas que lo pensaré demasiado.
Notando cómo los ojos de la mujer de pronto se enfocaron únicamente en lo que estaba bebiendo, Sukuna alzó sus brazos por encima de su cabeza para estirarse perezosamente al cerrar los ojos. Lo sé, cuán agotador sería. Venir de la escuela hacia acá en lugar de ir directo a casa. No te preocupes, si no puedes hacerlo, nosotras. De cualquier modo, sería una molestia regresar y tener que esperar sin nada para comer. Uno de los ojos del peligrosa se abrió, dejando a la vista su iris carmesí al ver a su madre. Lo que hay aquí sabe bien. Esa es razón suficiente por ahora. Sin darse cuenta de cómo su cuerpo entero se relajó, Akane se puso de pie con una expresión más alegre. Gracias. Se está haciendo un poco tarde, no queda mucho que hacer por aquí además de cerrar. Si quieres puedes adelantarte. Apresúrense. El hechicero respondió con una pizca de aburrimiento, girándose para dejarse caer de espaldas sobre el asiento acolchado para quedar boca arriba, volviendo a cerrar los ojos. Desde la cocina de la cafetería, la voz de Yumiko se escuchó una vez más. La carne de cerdo sigue en el congelador. Así que si planeabas esperar llegar al mismo tiempo que nosotras por la cena, aún tendrás que aguantar un buen rato hasta que esté lista. Con ese aviso por parte de su tía, y con el sonido distante de unos autos pasando, el hechicero solo pudo hundirse más en el lugar donde se había recostado, dejando salir un suspiro tedioso. Madrugar y levantarse temprano con el fin de asistir a una ceremonia. Ni de chiste. El comienzo de un semestre, el final de otro, faltar un día o una semana. En realidad seguía teniendo una importancia mínima. Si tan solo pudiese salir a las calles, y apalizar a los desafortunados idiotas que se le cruzaran en medio al cometer un crimen, por más pequeñísimo que fuera, seguro que es lo que estaría haciendo actualmente. Como ese no era el caso, aquí estaba ahora, de regreso al caminar por los mismos pasillos que había recorrido cientos de veces. Llegas tarde. Al escuchar la puerta de entrada al aula siendo deslizada hacia un lado para abrirla, Aizawa dirigió su mirada hacia ella. Sé que eres el único que debe seguir viajando, pero no lo uses de excusa para ser irresponsable. Aunque le dieron sus mejores gestos amistosos como forma de saludo, para no hablar en voz alta e interrumpir al profesor, el chico de cabello rosa se dirigió a su asiento sin más. La verdad, seguían sintiéndose un poco decaídos por la forma en que rechazó la oferta que le hicieron el día anterior para celebrar al acompañarlos. Por más que terminaran pasando el rato entre ellos, perdió el objetivo principal. Y al final, se sintió como algo más casual de lo que planeaban. ¿Fue la idea de comer lo que ellos cocinaban lo que lo hizo hacerlo? ¿Habrá pensado en que lo obligarían a ayudar en el proceso de cocinar, como aquella vez en el campamento? Una vez que el chico de las marcas en el rostro terminó de tomar su lugar, el hombre desaliñado siguió hablando como si nada hubiera pasado. Como iba diciendo, los horarios serán los mismos del semestre pasado, a pesar de que algunas de las clases tengan cambios en que tan frecuentemente se realizan. Explico, enfocándose en alguien en particular. Sukuna, en tu caso, la nueva agenda de clases se te fue enviada. Si quieres puedes pedir una copia después. Asegúrate de echarle un vistazo al llegar a casa. Disculpe, profesor. Desde el fondo del aula, una mano se levantó por encima de las cabezas de los otros adolescentes. Cuando el profesor le dio la palabra, Momo bajó su brazo para cuestionar lo mismo que varios de sus compañeros ya habían tenido en la mente desde hacía rato. Me preguntaba si podría hablarnos respecto a lo que el director Nezu mencionó antes. Un murmullo general recorrió el espacio interior del aula cuando los otros jóvenes estuvieron de acuerdo con la chica de la coleta, pidiendo saber más. ¿Trabajos de qué? ¿De clase? Al parecer sí dijeron algo relevante en esa cosa a la que faltó. Supongo que no hay problema en decirlo ahora, en especial ya que todos están aquí. La mirada que Aizawa le dirigió a sus estudiantes para que guardaran silencio tras emocionarse de más los hizo callarse, y cuando se aseguró de que así fue en su totalidad, prosiguió. Desde un punto de vista muy superficial, pueden compararlas a las pasantías que ya hicieron, pero más serias. Entonces, ¿hiciste que perdiera mi tiempo en ese evento sin razón alguna? Sukuna apoyó su barbilla sobre su puño, fijando sus ojos en los del vagabundo. Ese pretexto que estás por dar para excusarte. Más vale que sea bueno. Todo tiene un porqué, no te precipites a sacar conclusiones. El profesor quitó su enfoque del peligrosa, regresándolo a su clase en general con su mismo tono neutral. A diferencia de los que recibieron ofertas de reclutamiento después del festival deportivo tienen una mejor base para empezar estos trabajos.
No vale la pena darles muchos más detalles por el poco tiempo que nos queda, además de que, por la forma en la que lo hemos discutido, no hay seguridad de que se les autorice realizarlos. Por ahora. Pasarán el tiempo conmigo en la mejor clase del día. La de inglés, por supuesto. Con esa estruendosa intrusión viniendo de Present Mic, algunos de los adolescentes se sobresaltaron. Yo también los extrañé, hace mucho que no nos veíamos. ¿Listos para aprender? ¿Mucho tiempo? Sí. Eso era cierto. Tanto que el hechicero casi había olvidado lo molesto que era tan solo estar en la misma habitación que ese sujeto. Sería bueno hacer lo mismo que con los otros profesores. Cerrar los ojos e ignorarlo. Sin embargo, este tipo hablaba tan fuerte que, incluso si hubiese una gruesa pared de concreto entre ellos, lo seguiría escuchando con una claridad demasiado grande para ser considerado cómodo. Las clases pasaron, los pasillos se llenaban de estudiantes y luego volvían a estar vacíos, la cafetería seguía repleta de murmullos. Algunas cosas no cambiaban, como su negativa a sentarse cerca de ellos durante el almuerzo. Teniendo su licencia provisional de héroe, ¿de verdad debía seguir soportando todo este circo? Si existiese la manera de no tener que venir aquí por lo que aún le restaba de camino, ¿eso sería demasiado pedir? El resto de mocosos lo miraban diferente, con más constancia que antes. No es que le importara si lo hacían o no. Pero se tornaba en algo similar a un zumbido molesto con el tiempo. Si tan solo hubiese estado de pie junto a los de su clase en la ceremonia de apertura, habría escuchado las palabras que el director dijo en una referencia indirecta a él. No hubo segundas miradas o un momento de pausa, una vez que el día escolar llegó a su fin, se dirigió en busca de sus cosas para largarse. Los otros hicieron lo propio, solo que en sus casos, a dónde debían irse estaba a tan solo 5 minutos del edificio principal de la academia. ¿Qué si se podía quedar un rato más? ¿Esperaban eso? Debían estar soñando despiertos. Te memorizaste bien la estructura general en poco tiempo. Es bueno que te pudieses acostumbrar tan pronto. Opinó Midnight, alcanzando a la figura que avanzaba unos cuantos pasos delante suyo. No tienes que apresurarte tanto. Vamos a buen tiempo, lo alcanzarás antes de que haya salido del campus. No hubo respuesta, ni tampoco un gesto de reconocimiento. Por el contrario, el ritmo de su caminata se aceleró. Al salir al exterior, solo para seguir moviéndose, los primeros tonos anaranjados del atardecer recién empezaban a manifestarse. No poder sentir su presencia a causa de su nula energía maldita era un fastidio, lo que la dejaba dependiendo de nada más que sus ojos y sentidos básicos para buscarlo. Y por fin, estaba segura. Sí, ahí iba. Aproximadamente unos 50 metros más adelante, sin siquiera notar a las dos figuras movilizándose en su dirección. A diferencia de la peli blanca con la mancha rojiza de cabello en su nuca, el chico caminaba sin prisa alguna hacia la salida de los muros que rodeaban la academia, con sus manos metidas en los bolsillos. Ya no más. Lo que se le estuvo negando por tanto tiempo. Un paso, luego otro, y otro, faltaba tan poco para acortar la decena de metros restantes. La única razón de estar aquí, no era más que... ¡Qué frío! ¿Sería esto lo que se sentía estar dentro de un congelador? Por más que le pidieron varias veces y de todas las maneras que, por favor, dejara de hacer eso, no funcionó. Para empezar, puede que ni siquiera era algo que ella controlase como tal. Peor si tenían en cuenta que, poco a poco, la escarcha formándose sobre su cuerpo la hacía temblar progresivamente. Su piel, que de por sí ya era blanca, había adquirido un tono más pálido. Si continuaban a este paso, sin aumentar la temperatura con algo que no fuera la calefacción parcialmente malograda por el frío, puede que la muchacha sufriera una hipotermia severa. El chirrido de la puerta al abrirse no causó ninguna reacción en ella. Más de lo mismo. Preguntas y palabras vacías que no le interesaban oír, y ninguna respuesta a lo que verdaderamente era relevante. ¿Está seguro que no desea cambiarse a algo más abrigado? Preguntó la agente Natsuharu, recibiendo el sombrero que el director acababa de quitarse. No estoy segura de si tengamos algo de su talla, pero podemos intentar buscar. Se lo agradezco, no hay necesidad de preocuparse por eso ahora. Nezu negó con cortesía, dirigiendo su atención hacia la tercera persona en la sala de interrogación. No le costó mucho notarlo con solo ese primer vistazo. Este sitio parecía haberse transformado en una cámara de hielo. Las paredes grises cubiertas por un velo blanquecino. La mesa metálica habiendo acumulado una capa de escarcha al igual que las sillas. El cristal unidireccional a la izquierda empañado y delineado por el hielo remolinado en sus bordes.
Y el centro de todo, la fuente, no era otra más que esa joven de cabello blanco inmóvil en su sitio, con fragmentos más prominentes de hielo y la misma escarcha que consumía la habitación aferrándose a ella. La diminuta figura avanzó con pasos tranquilos hasta detenerse apenas a unos centímetros. Por primera vez en mucho rato, la muchacha entreabrió los ojos. Su cabeza, que hasta entonces había estado descansando sobre sus rodillas recogidas contra su pecho, se alzó no más de lo necesario para observar al recién llegado. ¿Hubo sorpresa al hacerlo? Para nada. Únicamente ese parpadeo lento y distante, que no mostraba más que cansancio, pero hacia qué específicamente. Hola. Soy yo, el pequeño mamífero que dirige la Academia UA, es un gusto. La criatura de pelaje blanco saludó con una sonrisa sincera, levantando su brazo. No hay que ser tan formales si no te resulta cómodo. Si gustas, puedes llamarme Nezu. Los ojos rosa oscuro de la chica se detuvieron por un segundo en la pata extendida hacia ella. No respondió. Sus párpados se cerraron, hundiendo el rostro en sus rodillas, y volviendo al silencio en su posición anterior. Ante el rechazo inicial, el director no se mostró ofendido. Eso está bien, quizás me precipite un poco. Podemos dejar las presentaciones a un lado. Nezu retiró su brazo con calma, cruzándolo detrás de su espalda junto al otro. Allá en el exterior, las cosas han estado fuera de control. Y gracias al esfuerzo de todos, han comenzado a calmarse de a poco. La ayuda que brindaste para intentar detener una situación causada por los errores de los adultos, creo que hablo por todos al agradecerte por ella. El tono del roedor, oso, perro o lo que fuese, se suavizó al comenzar a pasearse lentamente por la sala. No podíamos evitar preguntarnos cómo alguien, además de uno de nuestros estudiantes, terminó involucrada en todo esto. Eso me llevó a hablar con una persona que ya conociste antes, aunque no en las mejores circunstancias. No es algo que quiera decir de forma brusca, pero... hablas. Demasiado. Esas dos palabras bastaron para hacer que la gente en la sala, el hombre observando del otro lado del vidrio, y el propio Nezu, detuvieran cualquier cosa que estuvieran por hacer para dirigir su atención de regreso a la adolescente. No me importa el qué o el porqué de que vinieras hasta aquí. La voz de la muchacha salió más quebrada de lo que esperaban, entreabriendo los párpados otra vez, sin apartar la cabeza de sus rodillas. Ya se acabó. No tiene sentido seguir. El vapor helado se le escapó en una exhalación larga, disipándose en el resto de aire gélido en la sala. Si se han negado a decírmelo, es porque Sukuna-sama ha perdido. Esa vacilación al tener que admitir esas palabras, junto con él como los brazos rodeando sus piernas se cerraron con más fuerza. Tal parece ser que esos temblores en su cuerpo ya no provenían exclusivamente de las bajas temperaturas. Y yo realmente ya no tengo nada. Estuve equivocada, si tan solo no me hubiese resignado tan pronto, lo habría podido buscar. Y entonces, la lágrima amenazando con salir de ellos, la hizo cerrar sus ojos nuevamente al apretarlos. ¿Para qué llorar? Tampoco tenía sentido seguir aferrándose a esa vaga posibilidad en su mente. Si en ese momento no se hubiera desmayado, puede que no habría perdido esa oportunidad de morir junto a él. ¿Por qué aunque Sukuna-sama esté cerca de mí? ¿No tiene frío? Si eso seguía repitiéndose en su cabeza todo el tiempo, era por algo. ¿Qué es lo que sería con exactitud? Como la temperatura estuvo bajando lentamente durante este tiempo, eventualmente acabaría con su vida. Quizás debía adelantar el proceso por sí misma, pero eso tampoco importaba ahora. Los dones eran tan diferentes a las técnicas malditas. Respondía a sus emociones. Era algo tarde para descubrirlo y pensarlo a fondo. Ya. No importa. El director, que había quedado de espaldas a la joven, terminó de escuchar atentamente todo lo que acababa de decir. Mientras que, todavía de pie frente a la puerta de entrada, la mujer vio hacia el vidrio unidireccional, y a pesar de que obviamente no era capaz de percibirlo, estaba segura de que su compañero le devolvió la mirada. Lo que realmente revela cómo son las personas, son los momentos de mayor vulnerabilidad. Nezu rompió la calma helada del ambiente, haciendo su camino de regreso hacia la muchacha. Esa persona que mencioné antes, puede que ya no sea capaz de ejercer directamente su rol como símbolo de la paz. Agregó, volviendo a detenerse a tan solo 1 o 2 pasos. Pero, los jóvenes a los que guió e inspiró antes de eso, serán los sucesores del legado que él dejó atrás. La pata del director se deslizó en uno de sus bolsillos, buscando algo. Y por supuesto que eso. El leve ruido que empezó a ser emitido por el dispositivo no tardó en llegar a los oídos de la jovencita. Eso era...
Su cabeza se levantó, dirigiendo sus ojos a la pequeña pantalla donde el video estaba siendo reproducido. También lo incluye a él. Por un instante, su expresión se derrumbó. Sus brazos, que hasta entonces se encontraban tensos y aferrados a sus piernas, se aflojaron al perder toda resistencia, extendiendo sus manos con un temblor distinto cuando sus palabras se atoraron en su garganta. Cabello rosa, ojos carmesí, y esas eran sus marcas también. Nezu no puso oposición alguna, permitiendo que el dispositivo se le fuera arrebatado. La luz de la pantalla que se reflejó en su rostro, ese destello que no existía al principio. Bastó algo tan simple para iluminarla de esa forma. El video era simple, nada preparado, ya que incluso lo tomó a él por sorpresa al descubrir que había sido filtrado hace no más de 40 minutos. ¿Qué era lo que sucedía en él? Ryomen Sukuna, acompañado por esas dos mujeres, sentado en la cafetería del Hospital Central de Tokio mientras arrasaba con la comida delante suyo. ¿El responsable de grabarlo? Considerando las voces de fondo de los más cercanos, era fácil asumir que se trataba de otro de los pacientes. Los ánimos de todos no han dejado de subir y bajar como una montaña rusa, y no sería justo que los de alguien que ha pasado por varias dificultades en su vida hagan lo mismo. Esa punzada, ese sentimiento. No, se sentía más como un impulso. ¿Qué pasaba? Estaba segura de que se negó a hacerlo, entonces. ¿Por qué sus ojos no la obedecieron, y contra su voluntad, dejaron salir esas lágrimas? Aquellos que arriesgan su vida dando el primer paso para salvar a otros, sin pensar en sí mismos. Aquellos que actúan sin esperar nada a cambio. Y aquellos que fueron arrastrados a un camino equivocado por la forma en que aprendieron a ver el mundo. Nezu, al igual que la gente que lo acompañaba, pudo sentir el cambio. Ese frío que estuvo siendo emanado todo este tiempo, de repente se paralizó. No es como si la temperatura del ambiente subiese a una más cálida de golpe, sino que más bien, esta se detuvo en su bajada constante. No deberían ser condenados con tanta crueldad por algo en lo que tuvieron poco o nada de control. Si alguien tan joven puede sentir un afecto tan profundo por la seguridad y el bienestar de otro, ¿no merece esa persona que, al menos, se le dé la oportunidad de que alguien más haga lo mismo por ella? La pata del director de la UA volvió a ser extendida hacia la peli blanca, a la cual sus lágrimas le rodaban libremente por sus mejillas, hasta llegar a su mandíbula y caer. ¿Por qué era incapaz de detenerlas? Este era su cuerpo, si quisiera dejar de llorar, simplemente tendría que hacerlo. Pero eso no estaba funcionándole. Después de lo que ambos hicieron por todos, esto es lo menos que puedo intentar hacer. La vida rara vez es justa con quienes lo merecen, y aún hay muchos detalles que esclarecer. Eso quedará en las manos de las personas más adecuadas. Nezu rió y negó con la cabeza cuando la joven malentendió su acción al intentar devolverle el dispositivo, por lo que enfatizó su pata al moverla. Me temo que no puedo asegurarlo con una promesa, no por el momento al menos. Por ahora podemos empezar con lo básico. ¿Podrías decirme tu nombre? La peli blanca dejó el aparato a un lado. Su mano, helada y levemente cubierta de la misma escarcha que reposaba en el resto de su cuerpo, se extendió hasta encontrar la del pequeño director. Sus labios se entreabrieron lo suficiente para dejar salir su voz suave y apagada, más de lo que nunca antes había sido, y finalmente se presentó por quien era. Me llamo Uraume. Mi señor. La peli blanca finalmente terminó su corto recorrido, y al ver la espalda del hechicero frente a ella, se agachó para apoyar una rodilla en el piso al mismo tiempo que bajaba la cabeza. Ya estoy aquí. Disculpe mi tardanza. Un poco exagerado, ¿no crees? Pensó Midnight, con una sonrisa gradeada y extrañada, siendo acompañada por una gota de sudor resbalándose por su frente. Sukuna giró lentamente sobre sus talones. Lo primero que notó fue a la heroína, de pie a unos metros, saludándolo. Lo segundo, y más relevante, fue la joven arrodillada frente a él, quien vestía el mismo uniforme escolar que el resto de mocosas pertenecientes a esta escuela. Con que todo este tiempo estuviste aquí, Uraume. De haberse presentado la oportunidad, habría venido a buscarlo antes. La joven volvió a alzar la mirada, y obedeciendo el gesto desinteresado del peligrosa, se puso de pie. No luce tan sorprendido por eso, Sukuna-sama. No lo estoy. El hechicero se encogió de hombros, claramente despreocupado. Me era difícil creer que personas como estas se quedarían de brazos cruzados. Y como ves, tuve razón. Como sea, por hoy no hay más motivos para perder el tiempo aquí.
Sukuna volvió a retomar su camino, usando su dedo para indicarle a la peliblanca que lo siguiera. Lo siento, ella no puede salir de la academia. Midnight finalmente se metió en la conversación, avanzando con pasos calmados. Teníamos planeado que ustedes dos se reunieran con el director esta mañana, pero nunca apareciste, así que se pospuso. No quería arruinar el ambiente, pero tampoco podía dejarle hacer a la chica una de las únicas cosas que se le habían prohibido. Qué difícil era ser profesora a veces. Como las clases terminaron por hoy, pueden ir a dar una caminata mientras hablan, siempre que sea dentro del campus. La mujer puso una mano sobre el hombro de la muchacha, dándole una sonrisa a ambos. Yo los acompañaré para asegurarme de que no se metan en problemas. Al fin. Después de tanto, aquí estaba, a su lado una vez más. En ese caso, ¿por qué era incapaz de quitarse esa espina del fondo de su mente? El mismo escenario que se había repetido una y otra vez en su subconsciente durante cada noche, con una cruel insistencia. ¿Qué era lo que lo hizo volver de nuevo, justo en este momento? La presencia de ese hombre fue abrumadora. No, no se trataba solo de eso. La magnitud de su poder era igual de sofocante, lo suficiente para poner en aprietos a su señor. Ni durante el inicio, ni durante el final de ese combate, tuvo una verdadera oportunidad. ¿Acaso solo estuvo ahí como un estorbo? Incluso después de que él le permitiese luchar a su lado. De no ser porque recuperó su capacidad de utilizar rituales inversos, ¿qué es lo que? No, era mejor hacer que ese pensamiento desapareciera. ¿Dudas? Jamás las tendría, eso sería una ofensa contra él. Pareces estar vagando en tus pensamientos. La voz de Sukuna hizo reaccionar a la peliblanca, quien negó con la cabeza rápidamente, cosa que solo le provocó una carcajada. Ambos avanzaban por uno de los senderos que se adentraban hacia una de las zonas boscosas dentro de los muros de la UA, ignorando por completo a la heroína que los seguía tratando de darles algo de privacidad al caminar unos cuantos metros detrás. Apuesto a que es por lo que sucedió en ese entonces. Ah. Sí, no fue mi intención hacerlo tan notable. No te preocupes. Para cuando llegó ese momento, seguía habiendo algo faltante dentro de mí, por lo que era inevitable. El hechicero mantuvo su vista hacia el frente, avanzando en tranquilidad. Hiciste bien en centrar tus esfuerzos en mantenerlo a distancia. Mi energía maldita se encontraba por los suelos, aunque puede que los dones extras que poseía le otorgasen más fuerza de la que estoy asumiendo. Después de todo, por más de que ese sujeto se estuviese conteniendo, consiguió aguantar por un tiempo prolongado. ¿De verdad es así? Ese hombre tuvo el descaro de faltarle el respeto a Sukuna-sama frente a mí más de una vez. Pensó Uraume, y sus manos, que estaban descansando a ambos lados de ella, apretaron la tela de su camisa. ¿Debía haber bajado más la temperatura? No podía anticipar si eso se convertiría en un entorpecimiento en lugar de un aporte. Quizás. Si no lo supiera mejor, diría que estás haciendo eso a propósito. Al empezar a sentir el frío emanando de la chica, los irises carmesí del peligrosa la vieron de reojo. No hay necesidad de seguir pensando en eso, al fin y al cabo. Está muerto. La sonrisa burlona al decir eso último hizo que Uraume inhalara suavemente, dándose cuenta de que otra vez le había ocurrido. Perdió el control de su hielo. Enfocarse por unos instantes fue suficiente para que pudiera recuperarlo. Debía tratarse de algo relacionado a su don, y entre más tardara en averiguar con exactitud qué era lo que lo causaba, más veces le seguiría pasando esto. Entiendo que la impotencia puede ser algo que consuma a alguien hasta hacerlo decaer, pero jamás creí que se sentiría de esta manera. Falle en servirle por culpa de mi debilidad actual, por favor, le pido que pueda perdonarme. Estás perdonada. Como dije, este cuerpo solía estar incompleto, y fue necesario consumir el último fragmento de mi alma para completarlo. La vista del hechicero por fin cambió de objetivo, enfocándose en el cielo tiñéndose de naranja. Sí, a decir verdad. Dada su nueva apariencia física, me fue confuso comprender que se trataba de usted la primera vez. Aunque luego de verlo un poco más me convencí totalmente. La cabeza del peligrosa se movió en un asentimiento. Puede que se debiera a ese 5% faltante, o al propio proceso de reencarnación, pero solía tener esa sensación de que el progreso que llevaba estaba siendo frenado por algo. De cualquier modo, la forma en que este cuerpo fue moldeado no está nada mal. Comentó, levantando su mano frente a ambos. Los cuerpos humanos aceleran su crecimiento y desarrollo físico durante esta etapa. Puedo decir con certeza que, una vez que ese proceso finalice, conseguiré presenciar algo de lo más interesante. Esperaré ese momento con ansias.
Uraume cayó en un silencio momentáneo, que solo era interrumpido por los pasos y el sonido de los árboles moviéndose ante las ocasionales brisas, hasta que decidió tomar la palabra. ¿Qué es lo que hará durante esa espera, Sukuna-sama? ¿Eh? Sukuna bajó su mano, levantando una ceja al mirar a la peli blanca. ¿Qué hacer? Esa era una buena pregunta. Le tomó unos segundos pensarlo, hasta que contestó. Por ahora, dejaré que las cosas sigan su curso. Tal como se han desarrollado hasta el momento, me es preferible continuar de esta manera para saber hasta dónde me llevará. En el caso de que surja la oportunidad en algún momento, puede que la tome para ahorrarme el venir aquí. En ese caso, ¿qué es lo que desea que yo realice durante ese tiempo? Tal como lo mencionó esa mujer antes, por ahora no se me da la libertad de escoger el dónde quedarme. Úsalo como gustes. Sukuna se detuvo al borde del sendero. Habían caminado bastante, y su apetito ya daba señales de aparecer. Uraume frenó al igual que él, y desde detrás, Midnight también se detuvo. ¿Usar ese tiempo como quisiera? Sonaba demasiado ambiguo. En realidad, ya había decidido hace un buen rato. Si lo que sentía era impotencia por no haber tenido la utilidad que deseaba en esa ocasión, entonces dedicaría todo este tiempo a fortalecer su cuerpo y su don para dejarlo a disposición de su señor cuando lograse volver a servirle en el futuro. Aizawa pareció haber dado en el clavo con lo que habían hablado antes. Al menos esos dos ya se habían puesto al día. Fue un poco difícil imaginar a este estudiante en específico conversar con alguien por más de un minuto seguido, pero terminó probándole que estaba equivocada. ¡Ay, la juventud! Ignorando cómo la mujer juntaba sus manos en un gesto exagerado, con una boba expresión en su rostro, Uraume recordó una última cosa. Mi señor, si me permite hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que sucederá con mi rol como su cocinera? Sé que este sitio tiene un comedor, aún así. Es cierto, tú no lo sabes. Sukuna dejó escapar una nueva carcajada, sacudiendo la cabeza ante la confusión momentánea de la peli blanca. Tampoco te preocupes por eso. Ya hay alguien más encargada de ello. Solo unos minutos más para el comienzo de la clase. ¿Qué es lo que hacían los adolescentes para pasar el rato mientras esperaban? Bueno. ¿Qué tan segura estás de que en realidad es su mamá? Preguntó Zero, con un tono lleno de escepticismo. No es como si alguien pudiera culparlo por tener sus dudas. Claro que lo es, puedes notarlo aquí. Mina hizo zoom a la imagen en su celular, señalando con insistencia. ¿Ves? Tienen el cabello casi del mismo color, solo que el suyo es un poco más claro. La chica del ácido cambió a una segunda foto, la cual había sido tomada desde un ángulo diferente. También puedes verlo en la forma de la nariz, no es tan complicado. Es cierto, ambos comparten varias similitudes. Opinó Tokoyami, apoyado contra su escritorio. Yo sigo sin entender cuál es el punto exactamente. Uraraka se frotó la mejilla con confusión, haciendo lo mismo que los otros al mirar el teléfono de la chica de piel rosa. A lo que me refiero es que ambas son muy bonitas. Mina dejó su teléfono sobre su escritorio, cruzándose de brazos al reclinarse en su asiento. Y además se ven muy amables, ¿no? Pero, ella también lucía algo triste. Es normal, él apenas estaba saliendo del hospital. Suyo agarró la silla de su compañera cuando ésta casi cae hacia atrás, dando su propio punto de vista. Lo raro habría sido que no se viesen preocupadas y tristes después de eso. Aunque tengo que decirlo, para ser familia y compartir características físicas, la vibra que ellas daban eran muy distintas a las de él. Eso es verdad. Dejándolo de lado. Zero sacó su propio teléfono, buscando algo a través de internet. ¿Ya vieron esto? El chico de las cintas enseñó la pantalla del dispositivo a los demás, y los adolescentes reunidos alrededor del escritorio de Mina se inclinaron hacia adelante para verlo mejor. Creo haberlo visto ya un par de veces. Kirishima asintió junto a los otros. Jamás pensé que él pudiera sonreír de esa manera. Siempre me pareció más del tipo que se reiría al ver a alguien caerse de cara al suelo, como Bakugo. Eso es porque él siempre lo estuvo ocultando. La voz distinta irrumpiendo desde otra dirección hizo a los jóvenes girar el cuello para ver a Mineta, quien se hallaba sentado con su espalda hacia ellos al hablar. ¿Acaso intentaba darse un aire melodramático? Nos mintió todo este tiempo, y fuimos muy tontos para notarlo. Él no es más que otro de esos chicos lindos como Todoroki. El enano se volteó de golpe, con una expresión enteramente fastidiada.
Rechazar a alguien es una cosa, pero hacerlo mientras sonríes así es un nivel totalmente diferente. ¿Qué le hicimos a la vida quienes sí estaríamos encantados de recibir esa clase de atención? Por supuesto. El silencio posterior a que los miembros de la clase apartaron la mirada fue inmediato, ignorando lo que sea de lo que el pervertido siguiera quejándose. Oh, sí, esto también me ha estado apareciendo un montón. Zero presionó el enlace hacia una entrevista, en donde un doctor se hallaba sentado en el set televisivo de una cadena de noticias, hablando junto con el presentador. Los rumores son de lo que más se ha estado hablando, especialmente de su don. Me recuerda un poco a lo que pasaba con el de Olmigt. Incluso con el expediente del caso ya liberado. Ahí mencionaban algo al respecto. Sí, pero no profundizaban tanto en eso, sino más bien en que poseía un único don, no en cómo funcionaba. Zero guardó su teléfono, rascándose la nuca. Solía pensar en que tener un don híbrido como el de Todoroki ya era excesivo. Supongo que algunos nacen más bendecidos que otros. De por sí los dones curativos son valiosos. Después de todo, eso es lo que hace a Recovery Girl uno de los pilares de esta escuela. Momo y Hiro se acercaron para entrar en la conversación, que para este punto ya los tenía a casi todos reunidos. Esto es distinto. Curarse a uno mismo no es igual a sanar a los demás. Y el don de Recovery Girl jamás podría hacer que un brazo perdido volviera a crecer. Caminar y se frotó los ojos, intentando usar la máxima capacidad de su cerebro para pensar. No era mucho, pero al menos hacia el intento. Hay tanto que nos falta por descubrir, quisiera simplemente hablar con él y preguntárselo directamente, por más de que no vaya a responder. Debe ser tu día de suerte, parece que ya llegó. Quiero. La voz tranquila de Tsuyu cortó la tensión a la par de que estiraba su lengua para señalar hacia la puerta que acababa de abrirse. ¿Era posible que a alguien se le escapara el alma? Viendo la expresión palidecida del chico eléctrico, las posibilidades de que así fuera aumentaron. Aizawa cruzó el umbral con la misma severidad de siempre, no entendiendo el porqué de la cara de alivio en Kaminari, ni tampoco el porqué de las risas de sus compañeros. No es como si tuviese tiempo para lidiar con eso en este instante, por lo que les indico a todos que tomaran asiento. De nuevo, si se tarda demasiado, tendrá que perderse la explicación de los trabajos. No sería nada racional hacer que los demás esperen por su impuntualidad. Pensó al caminar hacia el podio, percatándose de que el único lugar que seguía vacío era el del Peligrosa. Según lo que le contó Midnight, la cosa había resultado bastante bien entre esos dos. Pero esperaba que eso ayudara en su actitud, no que la empeorara. Oye, ¿y no has intentado borrarlos frotándote muy fuerte con una esponja? La nueva voz resonó desde los pasillos exteriores del aula, e hizo que los jóvenes de la clase volvieran a enfocarse en la puerta. La entrada fue abierta nuevamente al deslizarse hacia un lado, dejando ver al último de ellos que faltaba por llegar. Y, extrañamente, no estaba solo, ya que detrás suyo habían 3 estudiantes diferentes. Una chica y 2 chicos. Oye, ¿qué hay de tu cabello? ¿Lo llevas así solo porque te gusta, pues? Sukuna dio el último paso para entrar en el salón, cerrando la entrada detrás de sí con un portazo. Eso fue tan absurdamente infantil. ¿Qué tan mala debía ser su suerte para toparse con alguien así nada más iniciar el día? Veo que lograste llegar a tiempo. Aizawa hizo un gesto para que el estudiante de cabello rosa tomara asiento como los otros, siendo ignorado como de costumbre. Bueno, como todos por fin están aquí, es hora de hablar sobre lo que les mencioné antes acerca de los trabajos. Con el aviso en voz alta del héroe desaliñado para que entraran, la puerta volvió a ser abierta para esta vez dejar ver con más claridad a los 3 jóvenes al otro lado. El trío se adentró en el aula, ante las miradas atentas de la clase, e ignorando la especie de puchero en el rostro de la chica, el profesor continuó su explicación. Una buena forma de que entiendan la diferencia entre los trabajos y sus pasantías, es escuchándolo directamente de quienes ya pasaron por eso. Presten atención a lo que vayan a decir. Estos son los de último año considerados como los mejores estudiantes de la UA, ellos son los 3 grandes. Los 3 que... Ese sí que era un título bastante llamativo. ¿De verdad eran los estudiantes más cercanos a convertirse en héroes profesionales? ¿Qué tenían de especial para que se les reconociera con un apodo tan exagerado? ¿Acaso si la entrada sorpresiva que tenían planeada no hubiera sido arruinada por el portazo del chico de cabello rosa, la impresión inicial pudo ser más grande?
Siendo honestos, no tenían nada que los hiciera particularmente resaltables. Al menos no de la manera que cualquier otro estudiante se imaginaría a los denominados mejores en una academia de héroes repleta de aspirantes a estar en la cima. El tiempo premia, así que vayamos directo al grano. ¿Podrían darnos una breve presentación? Amayiki, empecemos contigo. Sukuna, que había estado con los ojos cerrados desde que se acomodó en su asiento, intentando acallar el recuerdo de esa molesta vocecita en su cabeza, volvió a abrirlos. Lo primero con lo que se topó fue con algo que le arrancó un resoplido. Una mirada. Misma que hizo al resto de la clase sentir un escalofrío bajarles por la espalda al tragar saliva con dificultad. Antes, cuando se los cruzó caminando en la misma dirección que él en esos pasillos, ese mocoso había sido el único que no le dirigió la mirada directamente, limitándose a desviarla hacia cualquier otra cosa. ¿Era este el motivo? ¿Qué era esto? Los adolescentes sintieron algo todavía más espeso y escalofriante cuando los ojos del chico de tercer año y su compañero de clase se encontraron. Esa intensidad en las pupilas del estudiante de flequillo impactó directo contra la del hechicero. Lo que nadie sabía, es que en su mente, por más de que lo estaba intentando con todas sus fuerzas, no funcionaba. Desde su perspectiva, simplemente no conseguía transformar algo que no fuera solo la cabeza de los adolescentes en papas. Y para empeorarlo, ahora que se daba cuenta, a él ni siquiera podía visualizarlo como algo diferente. Esto. Tamaki agachó la cabeza ligeramente, y sus ojos fueron ensombrecidos al seguir observando al chico de las marcas en el rostro. Era una mala idea. La opresión ahora era insoportable. Para quienes se hallaban más cerca del peligrosa, la pesadez en el ambiente se volvió muchísimo más notoria. Y esa casi diminuta curvatura en sus labios no ayudaba en nada. Yo definitivamente. El joven de cabello índigo se dio la vuelta por completo, dando la espalda a todos para encarar la pared. No quiero estar aquí. Al igual que los otros, el hechicero obtuvo una cara extrañada ante la repentina introversión del mocoso. ¿Qué pasó con ese duelo de miradas que estaban teniendo hace unos segundos? Tal vez le dio mucho crédito a ese manojo de nervios. ¿Pueden creerlo? Esa sí que es una mirada aterradora. Nejire alternó rápidamente su visión entre su amigo y el chico de primer año. Aunque el profesor nos llamara lo mejor de lo mejor en el curso de héroes, creo que a eso se le llamaría ser una gallina. La chica volteó su cara hacia el resto de estudiantes, señalando al joven tímido y luego a sí misma. Él es Tamaki Amayiki, la gallina. Y yo soy Nejire Hado. Hubo una inesperada pausa en lo que ella iba a decir, dando un largo paso hasta quedar cerca de los que tenían sus pupitres más al frente. A pesar de ese título, la vena de enojo marcada en la frente de Aizawa, que miraba todo desde el podio, hablaba por sí sola. Y la peliazul estaba muy distraída en pasearse puesto por puesto preguntando y resaltando cosas sin sentido como para darse cuenta. No parecen ser los más racionales. Oye, no respondiste a nada de lo que pregunté antes. ¿Es porque estabas llegando tarde? La mocosa infantil se apartó del escritorio de Mina luego de haber tocado sus cuernos, acercándose al pupitre del hechicero con un saltito. Al igual que el profesor, la expresión del peligrosa se endureció en cuanto ella se acercó demasiado, y él como soltaba pregunta tras pregunta no ayudaba en lo absoluto. ¿Deberían apartarla antes de que terminara de enfadarlo? Esa era una muy buena y excelentemente justificada pregunta que se hicieron los integrantes de la clase A, y para fortuna de ellos, el que rompió la tensión fue el único del trío que hasta ahora había permanecido callado. El camino por recorrer. El rubio con cara de caricatura levantó la voz desde el frente. Y la pose exagerada que hizo al mismo tiempo que hablaba, no dio ningún aporte positivo para que dejaran de darle miradas raras. Ahí es cuando deberían responder. Lleno de dificultades. Jaja, lo siento, eso no salió como esperaba. Los estudiantes de la 1A se miraron entre sí. No había duda. Estos tipos eran rarísimos. Puedo verlo por sus expresiones. Cuando el incómodo silencio se prolongó por unos segundos más, Mirio se rascó el costado de la cabeza, terminando de reír nerviosamente al recibir una mirada nada entretenida del héroe desaliñado. ¿Qué es lo que estos tipos salidos de la nada podrían decirnos de unos trabajos que ni siquiera son obligatorios? ¿Cierto? Es muy difícil hallarle el sentido a la primera. Seguro que pasaron por mucho para conseguir sus licencias siendo de primer año, y la primera impresión real de lo que debería significar para ustedes. Somos nosotros. La charla parece que iba en picada de aquí en adelante. ¿Qué pasaba con ese cambio en la expresión del tipo? Sin que tuvieran el tiempo a entender qué pudo haberlo causado, se les adelantó al volver a hablar.
Díganme. Exclamó, extendiendo los brazos hacia la clase con esa enorme sonrisa. Si todos hicieran equipo y lucharan contra mí, ¿no sería mucho más divertido y educativo? Sí, definitivamente este chico tenía algo mal. No solo fue lo prácticamente salido de la nada que era este reto, aquello que dejó atónitos a la mayoría, sino que esa sonrisa tan genuina, que lejos de hacerlos sentir tranquilos, los hizo pensar en que resultaba tan inquebrantable, que debería ser clasificada como inquietante. Experimentarlo cara a cara es la mejor manera de enseñar cuando las palabras fallan. ¿No piensa lo mismo, Eraserhead? Supongo. Fue lo único que dejó escapar a Aizawa, seco y breve, pero suficiente para que el rubio lo tomara como un visto bueno. ¿En serio iban a hacer lo que él acababa de decir? Al parecer la UA jamás dejaría de darles este tipo de sorpresas. Los adolescentes abandonaron el aula uno por uno, dirigiéndose a los vestidores para cambiarse en sus uniformes de educación física. Contrario a eso, Aizawa se mantuvo esperando a que todos salieran, incluidos los otros dos miembros de los tres grandes. Togata. ¿Tienes un minuto? Oh. Mirio detuvo sus pasos justo antes de acompañar a sus amigos, regresando a ver al profesor. Claro, ¿qué sucede? Hay algo que necesito pedirte. El gimnasio Gamma. ¿Cuánto tiempo pasó desde la última vez que estuvieron aquí? En realidad no mucho. Posiblemente menos de una semana. Lo esperaba de cualquier otro. Aizawa observó a sus estudiantes reuniéndose y posicionándose algunos metros frente al chico rubio, calentando con dudas evidentes. ¿Irían todos ellos contra uno solo? ¿No sonaba ridículo el tan solo pensarlo? ¿Qué clase de héroe era si estaba tan confiado en que podría sobrepasarlos incluso teniendo desventaja numérica? Menos de ti. ¿Qué sucedió? Sukuna no se dio el tiempo de responder, apoyándose en la pared a unos pasos lejos del idiota desaliñado. Se negaba a participar en un espectáculo sin sentido. Este día se ponía cada vez más extraño. Primero los mejores estudiantes de la UA siendo así de extravagantes. Y ahora él, por encima de todas las personas, no sería parte de esto. ¿Lo de antes lo habrá puesto de mal humor? Mirio. ¿Y si simplemente se los explicas y ya? Unos pasos más allá, a la derecha del profesor y el peligrosa, Tamaki apoyó su frente contra la superficie de la pared en su nueva ubicación, murmurando. No todos apuntan tan alto como tú, y si se rompen un hueso por accidente. No sería nada agradable. El comentario hizo eco inmediatamente en las mentes de los de primer año. Romperse un hueso. ¿Por entrenar contra él? No hemos lidiado con nada de ese nivel. Kirishima se adelantó unos pasos, y previo a chocar sus puños endurecidos entre sí, las imágenes de aquella transmisión en las noticias. Y ese cuerpo ensangrentado. Aparecieron en su mente. Si no nos atrevemos a dar el primer paso, ¿en dónde nos dejaría eso? Aún sin que fuera su intención del todo, esa sonrisa determinada, y las palabras del chico con el don de endurecimiento, consiguieron subir un poco más los ánimos. Lo que quiero decir es... No te preocupes tanto por nuestra seguridad, podemos aguantarlo. Además, no creo que sean más fuertes que esos golpes que recibí hace tiempo. Muy bien entonces, vengan cuando quieran. ¿Quién? Boom. La señal no tuvo que ser pronunciada. Apenas el cara de imbécil terminó de estirarse, la explosión que hizo cubrirse a un puñado de los adolescentes catapultó a Bakugo en un impulso por encima de ellos. Seré yo el primero, supuesto mejor estudiante. El rubio cambió de trayectoria en el mismo movimiento, y el sitio donde Mirio se hallaba parado fue volado en pedazos una vez que la bomba humana aterrizó. ¿Qué? Imposible, podía jurar que había atinado. El infeliz ni siquiera se apartó del camino, ¿cómo es que? Su mano solo golpeó contra el suelo entonces. ¿Qué sucedió? ¿Él está bien? Kaminari, repitiendo lo que los demás, observó en shock el humo que cubrió la zona donde Bakugo había atacado al de tercer año. Y entonces, esa voz resonó desde atrás de todos ellos. Buen intento, sabía que estaban llenos de energía. ¿Qué hay de los demás? ¿Teletransporte? Shoto fue de los primeros en reaccionar. Por más que fuera insólito verlo sin ropa por quién sabe qué razón, eso no quitaba lo que debía hacer. Si consigo alcanzarlo con esto, por más que lo vuelva a hacer, sus movimientos se harán más lentos. El pie del chico mitad y mitad se acomodó en el suelo, extendiendo el hielo en una línea recta, la cual al alcanzar su objetivo, se extendió de golpe para rodear completamente al sujeto. Su don es genial. Apuesto a que eso es en lo que están pensando. Qué rango más amplio, incluso para ser un ataque a distancia. La estructura helada recién formada fue inútil.
Para cuando se dio cuenta de que había pasado de ella como si no estuviese ahí, el puñetazo se incrustó en su zona abdominal. ¿Y eso?, exclamaron varios al mismo tiempo, viendo a Shoto doblarse de dolor al jadear y llevarse las manos al estómago. Lastimosamente, eso fue todo lo que pudieron hacer antes de sufrir el mismo destino. Zero recibió un golpe, luego fue Aoyama, Tokoyami, Hirou, Mineta, Momo. Hasta que, para darle el toque final, Mirio volvió a ponerse los pantalones. Novatos, si no estuvieran cegados por el talento mostrado por una sola persona, podrían ver hasta dónde el esfuerzo puede llevar a alguien. Aizawa, en cambio, permaneció imperturbable. La mitad de su clase ahora yacía en el suelo, y sin embargo, su expresión era la misma de hace un rato. ¿Se teletransportó antes de que Todoroki consiguiera atinarle? No, eso había sido diferente. No fueron los ojos de todos los que fallaron, lo que hizo en realidad. ¿Pasaste a través de eso, no? Entre todas esas caras atontadas presentes en el resto de extras, quien volvió a adelantarse fue el adolescente ruidoso. La detonación que hizo con sus palmas por detrás de su espalda le permitió impulsarse y abalanzarse contra el cara de idiota una vez más. Yo no fallé, simplemente no toqué nada. Mirio esperó al otro rubio. Aquí venía. Lo que haría sería interceptarlo con un golpe que lo dejara fuera de combate antes de que sus pies tocaran el suelo. Un movimiento limpio y certero, que fue arruinado cuando las manos de Bakugo se juntaron por delante de sí mismo. Si no puedes ver lo que sigue, no te servirá de nada activarlo. El cegador estallido de su granada de luz iluminó el gimnasio, obligando a los presentes a cubrirse los ojos. ¿Eso era todo? Por supuesto que no. La explosión luminaria no era más que aquello que utilizó para crear una apertura para su verdadero contraataque. Un derechazo. La potencia aumentada del estallido fue descargada sobre el de tercer año, partiendo el suelo en un nuevo cráter, mientras que la onda de choque sacudió el cabello de los más próximos a él. Hablando de pasarse de la raya. ¿El mejor estudiante? No me vengas con esa basura. Bakugo plantó su pie con fuerza sobre el piso, con una torcida sonrisa de satisfacción. No existía forma de que esta vez se librara de su ataque. Lo había cegado. Lo había forzado a no ver qué es lo que seguiría. Esa era su carta de triunfo. ¿Viste eso claramente, bastardo? El cuello del chico explosivo se dobló hacia su derecha, seguro de su victoria. A medida que el humo de la explosión se dispersaba, ante sus ojos se dejó ver al infeliz de cabello rosa apoyado en la misma posición de antes. El siguiente serás. Por suerte los otros estaban lo suficientemente lejos. Mirio retiró su puño del abdomen del ruidoso adolescente, quien le dirigió una cara de pura rabia al caer de rodillas y agarrarse la zona del golpe. Ignoro el dolor, agregó en su mente, dejando que el manotazo viniendo desde su costado pasara a través de su cabeza. Todavía. No. El cuerpo de Bakugo se tensó por completo, y al estar por desatar una nueva explosión con todavía más potencia, un segundo golpe llegó a su torso. La segunda fue la vencida, al parecer, ya que finalmente lo hizo perder sus fuerzas y poner sus manos en el mismo sitio de hace un momento. No funcionará si solo lo atacamos sin un plan. La vista del rubio explosivo cayendo al suelo hizo que, igual que los que quedaban de pie, Izuku se estremeciera. Si puede pasar a través de cosas, o dejar que las cosas pasen a través de él, debe ser la base de su teletransporte. Parece un don invencible, pero si nos adelantamos a cómo lo hará, o buscamos un indicio antes de que lo haga, deberíamos conseguir detenerlo. Seguro, pueden buscar cuanto quieran. Mirio se lanzó en una carrera hacia los últimos de primer año, provocando que subieran su guardia, solo para terminar siendo tragado por el suelo. Esos no fueron solo reflejos como los del otro. El cuerpo del de tercer año fue expulsado desde el suelo, quedando a espaldas del peliverde. La patada lanzada por Izuku pasó de largo, y ese momento selló el resultado de todos. Un golpe seco al estómago para él, luego para los que quedaban, y por fin. Todos los de la clase acabaron desparramados en el piso del gimnasio Gamma, jadeando o gruñendo con dolor. ¿Lo viste? Tuvo que golpear a ese 2 veces. ¿Significa que es más duro que los demás? Nejire le dio varias palmaditas en la espalda a su amigo, intentando llamar su atención. Yo diría que eso era obstinación, Hado. Como respuesta hacia el inesperado contacto físico, Tamaki se estremeció. El profesor se limitó únicamente a analizar. El resultado fue algo predecible, en otras palabras, un mal necesario. Y hablando de males, ¿a dónde vas? Aizawa siguió al chico con los ojos.
Y pensar que era así de bipolar cuando se trataba de las cosas que quería hacer o no. Esta sí que fue una sorpresa maravillosa. Y pensar que lo juzgó por su forma de ser. Los jóvenes, que poco a poco se comenzaban a incorporar nuevamente, escucharon y levantaron la cabeza para ver cómo las piernas del Peligrosa avanzaban entre ellos con total naturalidad. Oh. Nejire dejó de dar palmadas en la espalda del chico tímido, mientras que el joven introvertido por fin despegó su cabeza de la superficie lisa por unos instantes para volver su vista hacia atrás. Ah, el más energético. Mirio levantó un dedo, jalando sus pantalones para volver a ponerlos en su lugar. Lo siento. ¿Podrías darme un segundo? Muy bien. Los demás, regresen aquí. A pesar de que sus músculos les gritaban que quedarse en el suelo era más cómodo, los integrantes de la clase obedecieron a lo pedido por el profesor, tambaleándose en el proceso. Oye, ¿estás bien? Kirishima extendió una mano, sonriendo a medias por culpa del hormigueo en su estómago debido al puñetazo de antes. Fuiste el que se llevó la peor parte. Bakugo rechazó la ayuda del pelo de puntas al golpearle la mano, levantándose por su cuenta. De nuevo acababa de perder. ¿Y contra un tarado de cara simple? Cuando consiguió recomponerse lo suficiente, el rubio pegó sus ojos a la espalda del idiota de cabello rosa. Su espalda. ¿Por qué? Porque lo único que podía hacer era seguir viendo su espalda. Como si lo estuviera persiguiendo. Ese ataque que estuvo practicando, ni siquiera pudo ponerlo a prueba. ¿Acaso? Cada vez que estés desmotivado, recuerda ese sentimiento de inferioridad. Y úsalo para hacerte más fuerte. El adolescente ruidoso pasó de largo al chico con el don de endurecimiento, dirigiéndose hacia donde el resto de la clase ya estaban reagrupados y sentados contra la pared del gimnasio para descansar e intentar que el dolor se mitigara. Mirio debería parar ahora. Tamaki, con inquietud, se fijó en la recién aparecida distancia de 6 metros que separaba al de tercer año con el de primero. Antes de que algo malo suceda. Eres ese de quien todos hablan, dicen que eres muy persistente. Sé que antes caminamos juntos por un rato, pero no tuvimos la oportunidad de charlar mucho. El integrante de los tres grandes se enfocó en el lenguaje corporal del Peligrosa, esperando con atención. Lo de su persistencia no era lo único que había escuchado, claro que no. Su estilo de pelea era bastante explosivo. ¿Quién sabe si terminaría lanzándose contra él sin aviso? Supongo que optaste por esperar, observar, y recopilar información. Ahora que tienes la suficiente, decidiste participar. Es algo inteligente, aunque puede que algunos lo llamen hacer trampa. Debes haberte confundido. La tonta asunción del mocoso fue tan ingenua que al hechicero terminó resultándole entretenida. No hay necesidad de formular un plan tan complejo contigo. Lo sabía. Fue por la manera en que ignoró a Jado antes, al igual que a Mirio y a mí. Tamaki regresó su visión a la pared, rehusándose a ver lo que estaba por venir. Es alguien con demasiada confianza. Mirio, si te excedes, terminarás destrozando esa confianza, y si se frustra demasiado después de eso. La expresión del tímido estudiante decayó, y la peliazul pudo escucharlo quejándose en voz baja. Te meterás en problemas. ¿Altero el espacio de alguna manera? No, es posible que se trate de algo más. Su imagen seguía tan clara como antes de que lo hiciera. Poco a poco, y en lo que pensaba superficialmente al respecto, la mano de Sukuna se alzó hasta dejarla apuntando hacia el rubio. Ya veo, eres de los que necesitan comprobarlo con sus propios ojos antes de aceptarlo. Los cortes pasaron a través del sonriente estudiante, y en esta ocasión, sus pantalones no se cayeron. Ese esquive de recién, el cómo utilizó su don, sí. Era probable que lo siguiente funcionaría sin problema. Al inclinarse hacia el frente, el cuerpo del hechicero fue recubierto por esa fina capa de energía maldita. Su amplificación de dominio acababa de ser activada. ¿Qué es lo que lo hizo cambiar de opinión antes? ¿Fue su poder, su velocidad, o quizás su fuerza? ¿O puede que el reencontrarse con alguien poseyente de una habilidad que hacía a su usuario intocable, se le hizo lo suficientemente apetecible como para darse el tiempo de probarlo? ¿Cómo lidiaría con este don? Fácil. De la misma manera en la que consiguió pasar a través de ese infinito en aquella ocasión. El primer indicio de que estaba por hacer el movimiento de apertura hizo que Mirio se preparara, bajando su centro de gravedad y adoptando una postura más cómoda para recibirlo. Y entonces, el Peligrosa se impulsó. Uno de los tres mejores estudiantes. Si estuviésemos en un sitio diferente, eso podría significar algo. Ahí venía, lo vio a la perfección.
Qué mal por este mocoso, tener la desdicha de llamar la atención de este tipo era de lo peor que podría ocurrirle a alguien. La manera en que esa clasificación se le fue otorgada. Debe ser por otros aspectos, y no únicamente por su destreza en los enfrentamientos. Al final no es más que un simple. Qué extraño. Los que se lanzan de frente usualmente intentan esquivar al último segundo, o ser más rápidos al adelantarse. El brazo de Mirio cruzó limpiamente el del otro chico, quien lo había interpuesto delante suyo hace un momento. Pero tú solo seguiste avanzando, es casi como si hubieses pensado que no podría traspasarlo. Los nudillos del rubio dieron justo en su objetivo. Directo en la mandíbula. La otra mano que Sukuna puso frente a su torso sufrió del mismo resultado, incapaz de detener el segundo golpe que llegó en la boca de su estómago. Un movimiento, y como resultado, 2 golpes extremadamente bien colocados. En apenas el arranque de la pelea, quien sucumbió primero ante la intangibilidad del otro. Fue el hechicero más fuerte de la historia. ¿Qué? Las barbillas de más de uno de los compañeros de clase del Peligrosa casi tocan el suelo por la impresión. ¿Qué hizo? ¿Por qué se dejó expuesto de esa manera? ¿Acaso creyó que su brazo mágicamente detendría ese golpe? ¿Acaso no vio el dolor que tuvieron que experimentar en carne propia cuando hicieron lo mismo y fallaron? El propio impulso con que se mandó hacia adelante en su arremetida, la precisión de las zonas en que esos puñetazos conectaron, más la fuerza extra por parte del joven. Esos factores combinados hicieron que ahora, el adolescente con las marcas en el rostro pusiera una mano detrás suyo sobre el piso para sostenerse y evitar caer por completo. Por más que mostrarás un poder bruto excepcional, sigues siendo un novato de primer año. La extraña convicción detrás de las apagadas palabras de Tamaki parecieron deprimirlo todavía más, ya imaginándose lo que esto traería consigo. Y por sobre todas las cosas, uno demasiado dependiente de su propia fuerza. El mayor error que podías cometer era ver de manera despectiva a alguien que ha puesto todo su esfuerzo día tras día para llegar a donde está ahora. Las miradas siguieron clavadas en Sukuna, quien lentamente comenzaba a reincorporarse mientras sacudía la suciedad de su palma. Ja. Me atrapaste ahí. ¿Quién diría que después de tanto, podía llegar a adquirir una mala costumbre? ¿Era culpa suya? ¿O de esos mocosos que lo habían aburrido lo suficiente como para pensar que este rubio sería igual? Es tal como me lo dijo, lamento mucho eso, y Razorhead. Mirio fijó su mirada en cómo el adolescente se volvía a poner erguido, golpeándose el costado de la cabeza. Seguro que para intentar hacer que ese golpe a la mandíbula dejara de surtir efecto. A esto se refería con demasiado terco para su bien. Los esfuerzos que hacían por estar a la altura, y lo que llamaban estilo de pelea, cuando no eran más que improvisaciones que pocas veces tenían solidez. Una gran sonrisa apareció en el rostro de Sukuna, terminando de sacudir la cabeza para recuperarse. No pensé que alguno de ustedes, mocosos, realmente pudiese mostrarme lo contrario. ¿Es porque estás en tercer año? Tendré que hacerlo con el siguiente. Mirio retomó una posición de pelea, devolviéndole la sonrisa al otro adolescente. Puede que se debiera únicamente a que consiguió tomarme por sorpresa, pero... El hechicero rió para sí mismo, tronándose el cuello. Fuiste un paso por delante mío. Te faltó acelerarlo más, añadirle la intención de provocar un daño grave. No es que vaya a importar ahora. El estudiante más fuerte contra el más cercano a ser el número 1. Ante la batalla de lectura y predicción contra la habilidad pura de un supuesto talento en bruto. ¿Qué es lo que aprenderán para mejorar del resto de jóvenes de primer año?